En casa no la vieron regresar y tampoco la vieron despertarse. Su cotidiana rutina continuó sin cambios durante el resto del mes. María era sin duda, a ojos de cualquiera, la perfecta ama de casa. Se hacía cargo de sus hijos, de su esposo y de su suegra. Además, tenía tiempo para colaborar con obras benéficas y ocasionalmente tomar café con las vecinas. Todo esto y más, por ejemplo, su casa siempre estaba impoluta. Lo cierto es que ella tampoco veía nada especial en aquello. Llevaba haciéndolo desde los 19 años como un robot. María había crecido en una familia conservadora. Su padre había fallecido siendo ella pequeña y su madre lo hizo un año después de que ella se casara. Al quedarse sola tan joven, se había volcado en la familia de su esposo. Los valores que a ella le habían inculcado ya no encajaban bien en aquella sociedad y las vecinas se preocupaban por ella en muchas ocasiones. Su suegra parecía tratarla más como a una criada que como un miembro más de la familia. Sin embargo, ella no decía nunca nada, siempre daba la sensación de sentirse bien con la vida que le había tocado llevar. Aquella aparente apacible rutina dio un giro de 180 grados en el momento en el que una de las feligresas descubrió que su hija era lesbiana. Aquello les resultaba completamente inadmisible y la madre no lograba aceptar aquello de su hija. Se culpaba por no haber hecho bien las cosas y culpaban también a la sociedad. Sin saber cómo, habían comenzado varias campañas para protestar contra lo que, a su parecer, no era normal. María intentaba mantenerse al margen de aquello, pero su suegra era toda una militante, casi que la cabecilla de toda aquella protesta. Viendo a Rosa, María agradecía que sus 2 hijos fueran varones, pues si hubiera tenido una niña la habría convertido en otra criada que no puede aspirar a nada más que a ser una ama de casa, madre y esposa. Aquel tema comenzó a afectar mucho a María, y es que parecía que ella se estaba aceptando poco a poco a sí misma y ver toda aquella situación la hacían sentir como un bicho raro de nuevo. En su última escapada tuvo a causa de esto una fuerte discusión con Lucía. Hacía más de un año que mantenían una relación. Lucía era abierta con su sexualidad y quería muchísimo a María. La entendía perfectamente y hasta el momento había aceptado aquella doble vida. Sabía que le iba a llevar tiempo, pero también que finalmente acabaría aceptándose y escapando de aquella jaula. Eso había cambiado después de verla aquella noche. Se había dado cuenta de que aquel asunto podía echar por tierra todo lo avanzado y estaba asustada de terminar perdiendo. Ven conmigo, por favor. Lucía rogaba para que María viviera con ella, lejos de aquellos prejuicios. Sé que no es fácil, pero con el tiempo verás que estarás mejor. ¿Te das cuenta de lo que me pides? Si me voy, lo pierdo todo, mi familia, mi hogar. Tus hijos lo acabarán entendiendo y no te dejarán. En cuanto a tu esposo y tu suegra, lo cierto es que es mejor que estén lejos. No, me odiarán, lo sé. Mamá. La voz de Luis se escuchó clara tras María. ¿Cómo puedes pensar así? Cariño, ¿qué? ¿De verdad crees que podría odiarte por esto? Nunca he dicho nada porque quería que saliera de ti cuando estuvieras preparada. Pero no puedes seguir así. La abuela y papá no te hacen ningún bien. Debes vivir tu vida. Nosotros ya somos mayores y no tienes que preocuparte. Tu hermano. Él no aceptará lo que soy y tu padre se enfadará muchísimo. Eso no importa. No dejaré que te hagan nada. Vamos a casa. Aquella noche, María regresó con su hijo a casa. No habían tomado aún una decisión. Sin embargo, tenerlo a él como apoyo era algo que para María no tenía precio. Los días pasaban y no dejaba de darle vueltas. ¿Cómo podría pedir el divorcio? ¿Cómo debería decírselo a su familia? Además, las protestas eran algo que María ya no soportaba. En su casa las riñas entre su hijo menor con su padre y hermano mayor eran cada vez más comunes, y es que Luis no les dejaba pasar ni un comentario sobre el tema. Allí, aquel era un tema que se exageraba. Para ellos, ser gay o lesbiana era como uno de los peores crímenes que podían cometerse. Eran personas enfermas y que no debían dejarles que fueran así. María estaba al borde del colapso. El estrés era tal que llegó a María estaba al borde del colapso. El estrés era tal que llegó a desvanecerse. Estuvo varios días con fiebre, pálida y agotada. Apenas dormía, apenas comía. En casa no sabían por qué estaba así. Solo Luis podía entender qué era lo que estaba enfermando a su madre. Él mismo acudió enseguida a pedir ayuda a Lucía.
Le rogó que hablara con su madre, debía alejarla de aquello. Solo quería que su madre fuera feliz. A pesar de estar completamente de acuerdo con él, era María la que debía dar el primer paso. Lucía no había dejado de llamarla, quería que volviera a verla, pero María tenía demasiado miedo. La estaban vigilando de cerca a causa de su enfermedad y las feligresas habían comenzado a vigilar también los locales de fiesta, al igual como el de Lucía. Un jueves, Rosa se acercó a María y le instó a salir. Había una reunión para una protesta. Ella se había negado en miles de ocasiones, pero no pudo escapar de aquello. Comenzaron con su ruta y María estaba cada vez más nerviosa. Por el camino que tomaban parecía que fueran al local de Lucía. Y justo así. Se posaron todos frente a aquel local y comenzaron a sacar carteles y a corear frases bastante hirientes. El ambiente se había caldeado demasiado y la policía estaba en camino. María se fijó en que Lucía salía y se acercaba a ellas. No se sabe quién fue la que empezó, pero de pronto se estaban lanzando objetos unas a otras y dando golpes. María quería que Lucía se alejara de todo aquel alboroto y ella también quería marcharse de allí. Se dispuso a intentar hablar con ella y llevársela lo más lejos posible de aquella multitud. Estaba a unos escasos pasos cuando vio que alguien le dio un golpe fuerte en la cabeza y la sangre comenzó a brotar. De pronto todo comenzó a pasar de forma rápida y lenta al mismo tiempo. Lucía estaba inconsciente en el suelo, empapada en sangre. A su alrededor no paraban de gritar y de golpearse unos a otros. Rosa la sujetaba de la camisa, tirando de ella con fuerza y pidiéndole que se fueran de allí. María se zafó y abrazó a Lucía sin poder dejar de llorar. ¿Por qué había pasado aquello? ¿Tan malo era que dos personas se quisieran? ¿Tan importante era que fueran hombres o mujeres? ¿Era realmente necesario llegar a aquello? Ellas solo deseaban poder disfrutar de una vida apacible juntas, una vida feliz y llena de amor, pero lo que había a su alrededor era puro odio sin sentido. María no podía entender cómo podía ser correcto que se promulgara tal odio hacia su condición cuando lo que ellas realmente y únicamente querían era amor y respeto. La policía ya estaba prácticamente allí. María sujetaba a Lucía entre sus brazos llorando fuertemente. Su suegra no pudo con ella y se marchó. La policía ya estaba prácticamente allí. María sujetaba a Lucía entre sus brazos llorando. Aquel día María dio declaración de lo sucedido y llamó a su hijo. En el hospital Lucía recobró la conciencia y al abrir los ojos sonrió. La cabeza le dolía horrores, pero a su lado le sostenía la mano María. Junto a ella habían unas maletas y su hijo Luis. Habría preferido que todo sucediera de otra forma. Sin embargo, lo importante es que al final todo había salido bien. Ahora María y Lucía podían vivir su vida juntas. Ya no había miedo, ya no debían esconderse.